religiosa de una simple vocación, sino que ésta debe estar arbitrada por la mayor pluralidad de vocaciones y de confesiones que le permitan al individuo no solamente alcanzar esa perfección y esa realización de su felicidad, sino verdaderamente ejercer los derechos con todas las garantías que están previstos en el sistema jurídico, ¿no? Si ustedes lo ven en la concepción de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la idea de que todos los seres humanos, todas las personas son iguales sin perjuicio de la condición racial, religiosa, ideológica, cuando se afirma la condición religiosa, se hace desde la perspectiva de no negar ninguna de ellas, pero tampoco privilegiarlas, y de permitir que sea el individuo, como persona humana, el que haga la elección por cuál de ellas va a optar a la hora de su propio fuero interno y de su despliegue como sujeto. Hay una segunda, hay un segundo ejemplo que quiero traerlos en este momento en cuanto a la dimensión material, que es la sentencia de constitucionalidad en Colombia 355 del 2006, en donde se trabaja la distinción entre lo que es el nasciturus y la persona humana. Es decir, la dificultad que representa para el sistema legal reconocer una protección a aquel que aún no ha surgido, que no ha nacido, que está en un proceso de simple concepción, y aquella figura que jurídicamente se entiende como titular directo de los derechos. Y esto es importante porque hoy en día, con todos los cambios en los modelos de la biogenética, ¿no? De la eugenesia, de todos los fenómenos que se están dando con las modificaciones genéticas, habría que preguntarse cómo podremos estar en una situación de variación de condiciones de lo que era el modelo tradicional de concebir a los individuos, y cómo en esa modificación de ese modelo tradicional, al no tener una titularidad, aquel que está siendo concebido puede ser objeto de protección. La Corte Constitucional, para tratar de superar esta cuestión, plantea una distinción entre lo que es el bien jurídico que se tutela el nasciturus y el bien jurídico que se tutela la persona humana, de tal manera que el bien jurídico que se va a tutelar al nasciturus no va a ser asimilable al del bien jurídico que se va a tutelar a la persona humana, porque al nasciturus se le va a garantizar desde esa perspectiva un ámbito de desdoblamiento de lo que sería su dignidad, ¿no? Y la inherencia de esa dignidad sin perjuicio de que todavía no pueda ser titular de este mismo. Por contra, a la persona humana ya es refractaria de todos los derechos, ¿no? Entonces en ella ya están contenidos todos los derechos que singularmente sean reconocidos constitucional, convencional y legalmente. Y quizás esta solución todavía se nos quede atrás, porque en el contexto interamericano ya tuvimos la sentencia del caso Artavia Murillo versus Costa Rica, relacionada con el tema de la fecundación in vitro. Y esta nos impone entender cómo en las sociedades modernas, donde la dinámica transformadora nos puede implicar el que estos conceptos arraigados de persona humana, estas distinciones que se emplean en el derecho, pueden ser más de carácter accesorio, que verdaderamente nos den un contenido final de lo que es la definición de persona humana. De tal manera que si no se explicita, por ejemplo, en los tratados internacionales, que la vida de la persona comienza en el preciso momento en el que se está en un proceso de concepción,
no quiere decir que no pueda ser titular de una protección y que todo lo que vaya a generar una experimentación o la protección de los derechos de aquel que va a ser concebido debe lograr un desdoblamiento, porque si no, crearíamos espacios o zonas grises donde no habría ningún resguardo al no entender la definición de persona humana, sino al comprender que solo pueden ser titulares los que sean verdaderamente individuos para el sistema legal. Y esto puede crear una serie de contradicciones. Y finalmente hay una tercera sentencia, que es la sentencia eh, 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 de tutela 744 del 2007. En esta sentencia, la Corte Constitucional colombiana, con relación a el alcance del artículo 93 y sobre todo 94 de la Constitución colombiana, que dice que, comillas, la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. Detalles de cómo la Constitución colombiana, y aquí la interpretación que procura dar la Corte Constitucional, está encaminada a entender que la falta de expresión, el que no estén explicitados o que no estén contenidos específicamente en el texto normativo, no quiere decir que haya una restricción o que no haya un amparo o tutela de esos derechos. Por el contrario, lo que se afirma es que evidentemente ese reconocimiento se da desde la perspectiva de entender que se fundamenta en los atributos de la persona humana, el que la persona humana, todos sus atributos no estén comprendidos de manera ilimitada, de manera absoluta en el sistema normativo, no quiere decir que queden al margen de la tutela o protección de los derechos humanos, sino que esta permite que en muchas ocasiones se vaya generando un proceso de conformación, un proceso de incorporación, de integración, que permita una tutela cualificada progresivamente de esos derechos. Y esas tres sentencias le plantean a uno, en el marco del sistema interamericano y del sistema europeo, pensar casos, ¿no?, en los que ha ocurrido diferentes situaciones, ¿no? Si ustedes lo ven en el caso Bougit contra Bélgica, de la Corte Europea de Derechos Humanos del 28 de septiembre del 2015, ustedes van a encontrar cómo en perspectiva de la protección de la persona humana, ¿no?, va a haber situaciones en las que las condiciones de vida de una persona que no logre identificarse o que está en condición de inmigrante y que no tenga una carta de naturaleza, van a imponer una serie de criterios para determinar el que aquel que no tenga una identificación no carece de identidad o de reconocimiento de sus derechos como persona, y que, siendo estos derechos resguardados, no puede ser objeto de privación de la libertad de manera indiscriminada, ni de exclusión o expulsión del territorio en el que se encuentra, salvo que se surta un procedimiento adecuado y que adicionalmente se le permita, ¿no?, ofrecer ciertas justificaciones, y adicionalmente se le permita hacer algún tipo de proceso en el entendido de que puede estar compartiendo un espacio de vida con su familia o con otras personas que, siendo allegadas, le estuvieran dando cobijo o arraigo. Este es un fenómeno bastante complicado, ¿no?, en esta sentencia, porque el entender que hay una situación en la que la persona no pueda identificarse, no pueda llegar a tener un mínimo documento para que la autoridad de cada estado le permita mantenerse en ese escenario, implica en muchas ocasiones el negar la esencia de la persona humana. Entonces,
Yo no estoy arbitrando a partir de la persona humana, sino del sistema. El sistema exige unas condiciones para que usted pueda radicarse, para que usted pueda residenciarse, para que usted pueda habitar un territorio de un Estado. Y esto no negaría en cierta medida el concepto de soberanía, pero aún no negándolo, mire cómo el concepto de persona humana queda totalmente descontextualizado y empieza a ceder la protección principal de los derechos humanos, que debería ser el marco de referencia a la hora de la tutela específica. Pero continuemos sobre el debate, sobre el debate que he planteado de la relación entre persona humana y derechos humanos. Y en la segunda dimensión, que es la espiritual, se encuentra una esencia en donde el ser humano, la persona humana, afirma una serie de necesidades, afirma una serie de demandas en las que no necesariamente se relaciona con bienes materiales. Puede ser con aspiraciones, puede ser con lo que se denomina en filosofía apetencias. Entonces, tengo un apetito, entre comillas, respecto de la forma de vida, de la condición de vida, de la identidad que representa esa condición de vida, del reconocimiento de ciertas singularidades de ese tipo de vida, que no puede ser desfigurado o que no puede ser trastocado en atención a que esa dimensión espiritual también hace parte del concepto de persona humana. El caso de Atala Rifo y Niñas contra Chile puede llevarnos a una aproximación cercana a este concepto, porque Atala Rifo es la implicación desde el punto de vista de un deseo del espíritu mismo de unas personas por querer conformar una familia, por querer crear unas condiciones para conformar esta misma, que se oponen cierta medida a condiciones sociales y se oponen a las reglas normativas con base en las cuales se decide su asunto. Y se impone entender que esa dimensión espiritual no puede ser negada, porque si lo que se busca es la perfección y la felicidad del individuo, este no va a estar completo, este no va a estar satisfecho cuando se le generan restricciones que afectan su mismo fuero interno. Claro, no de manera absoluta, no puede ser de manera ilimitada. En Colombia nosotros tuvimos el debate en los años 90 con una sentencia muy importante de la Corte Constitucional del magistrado Carlos Gaviria, que en paz descanse, en la que se hablaba de el libre desarrollo de la personalidad y la despenalización de la dosis mínima. En el espíritu de ciertos individuos no puede afirmarse que haya una convicción para consumir una sustancia ilícita. Pero quizás en ese mismo fuero interno y en esa misma dimensión, ese individuo, ¿no?, reconocido como persona humana, ante la debilidad que padece, debe ser reconocido. Entonces, esa debilidad le debe ser reconocida. En lugar de ser negada, de ser penalizada, de ser sancionada, de excluirse del sistema social, le debo reconocer esa debilidad para procurar su mejora a partir de la misma. Crear el escenario contrario posiblemente sería generar una discriminación, sería generar un quiebre en la igualdad de las personas y absolutamente modificar lo que es la garantía, el modelo garantista de los derechos humanos que hoy en día impera en los sistemas jurídicos. Y lo podrán ver las experiencias de amigos en Argentina, en Perú, en Chile, en Panamá, en todos los contextos de nuestros países en donde se llegue a comprender que es sustancial la protección de esa dimensión espiritual, porque sin ella no habría una interrelación entre la material y la espiritual. La tercera dimensión, que es la individual, ¿no?, es una dimensión en la que se reconoce, no a partir de presupuestos egoístas, que cada uno de nosotros representa un modelo de vida, un modelo de ejercicio de derechos, y que debe ser resguardado en esa esencia mínima, sin perjuicio de entender que ésta tiene unos límites para el ejercicio de los demás. Si esto es así y aceptamos que esa es la premisa básica de lo que es la dimensión individual,
se entendería que la individualidad del sujeto